Buenas. Nunca la voy a olvidar y sigue siendo mía, solamente mía. Y nunca la voy a olvidar. Ese era el Frankie. Mira, buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Estoy levantándome todavía. Estoy a punto de salir. Quiero hacer un video cortito aquí, creo yo cortito, para aclararle unas cosas al inconverso, si me entiendes. Ahí lo mejor que puedas entenderme, porque lo que pasa es que hay una pastora, una pastora gordita, ella, rajatabla, que se ha identificado obviamente con lo que yo he dicho en mis últimos videos sobre esos pecados que aparentemente son pequeños y son inofensivos, esos pecados del bochinche, de los celos, del tira y jala, de poner a los hermanos a pelear, de contiendas. Entonces, hay una pareja joven ahí pero yo no puedo hablarte a ti. No voy a tirarte, porque ustedes son jóvenes. Ustedes son jóvenes, ¿ok? Entonces, ejemplo perfecto. Ustedes son jóvenes, entonces pues Dios está todavía, yo no puedo, estaría mal que yo te impusiera una palabra tan fuerte, porque todavía no se te ha dado la oportunidad. Aunque estás haciendo excusas, estás poniendo excusas, pero no se te puede imponer esta palabra tan fuerte, porque todavía a tu edad no se te ha dado la oportunidad. Todavía no has pasado, todavía Dios no te ha tratado de pasar por el proceso suficientes veces. ¿Ok? Entonces yo quiero explicar unas cositas aquí del pecado, de los pecados. Primeramente, el juicio que yo hago es un juicio justo. Es un juicio justo. Porque le estoy hablando a gente que ya se le ha dado la oportunidad. Han tenido la oportunidad incontables veces de someterse al proceso de Dios y de obedecer a Dios y de santificar su mente y su corazón, y no lo han hecho. Y por esa razón estás muerto, estás muerta espiritualmente. En otras palabras, no tienes salvación aunque predicas y Dios te da una unción ahí que no te mereces, y te da palabra, pero no es por ti que lo hace, no es porque te lo mereces, no es porque andas en santidad, no es porque buscas a Dios. Dios lo hace por el amor a las almas, por el amor a su obra, para que continúe su obra. Por eso es que Dios lo hace. ¿Cómo yo sé esto? Pues porque lo vi. Porque lo vi. Lo vi en la iglesia. Lo vi. Yo lo vi.
En el momento no sabía qué era, pero después con los años, aunque solamente estuve un año yendo a la iglesia, un año y par de meses, pero vi mucho, visité muchas iglesias, por eso es que el Señor me tenía visitando iglesias. Yo visitaba las iglesias, me iba de un culto a otro, bien fiebrú yo, bien fiebrú, sí, así de fiebrú, y así me miraban mal, y así bien entusiasmado, bien contento con el Señor, con las cosas del Señor, y yo iba a las iglesias y la gente me miraba mal, me miraban, no querían, les molestaba ese entusiasmo, les molestaba esa unción, les molestaba esa búsqueda, les molestaba. Así son las cosas. Está bien caente, esto está caente. ¡Ay! Está caente, y caente, y caente. Entonces, porque ahora ella estaba hablando con un inconverso. Ahí la persona, pues la persona como se estaba riendo, como estaba actuando, eso es una persona que no es una persona que ha sido, que ha, vamos a hablarlo, que ha ido a la iglesia, en ningún momento ha ido a la iglesia, ha sido tratado de ser cristiano, tratado de someterse a Dios. Una persona completamente inconversa, que ella le está hablando, porque como las personas, porque como ella obviamente ya no quiere cambiar, pues entonces ella tiene que tratar de pararme, congelar cualquier influencia que yo haya tenido o que he tenido o que siga teniendo sobre las personas. Porque como ella no quiere cambio, entonces ella le está hablando de mi pecado, ¿no? Le está hablando de mi pecado. Mi pecado, le dijo ella, que yo, cuando yo vine al Señor, Dios me libertó. E inmediatamente dejé de tocarme. Él me libertó de ese pecado, yo nunca más me toqué. Y después me casé. Y ahora estoy pastoreando. Los pecados. Como ya yo te dije, estoy hablando a los cristianos y a los inconversos que puedan entenderme, los que puedan entenderme, lo mejor que puedan entenderme, pero le estoy hablando a gente, le estoy hablando de esto que te estoy hablando, son cosas elementales, pero como tú nunca has pasado por el proceso de Dios, nunca has pasado por ese proceso de santificación, pues nunca lo has visto, nunca has tenido experiencia, porque lo que yo sé, lo sé por experiencia, no fue que Dios me lo reveló. Lo que yo te voy a hablar ahora, eso no son revelaciones, son cosas que he vivido. Las cosas que yo hablo son cosas que yo he vivido, que he tenido que ver, que he tenido que experimentar, que he tenido que vivir a través del proceso, del proceso de Dios. Y otras cosas son revelaciones. Otras cosas, esas revelaciones que no tienen que ver nada con la salvación, que hay más de un universo, que hay billones de galaxias,
Son revelaciones, eso es conocimiento, eso no tiene que ver nada con la salvación. Que Dios, pues, qué bueno que Dios me lo dijo, qué bueno que lo sabemos. Pero eso no tiene que ver nada con la salvación. La salvación. Eso no tiene que ver nada con procesos. Eso que Dios, cosas que hay mucha información. Mucho conocimiento. La mayoría, todo el conocimiento, todo ese conocimiento no tiene que ver nada con la salvación. Lo único que tiene que ver con la salvación es dejar el pecado. Lo único que tiene que ver con la salvación es dejar el pecado. Santificarte, dejar la maldad. Porque el pecado, vamos a ponerlo de esa forma, el pecado nunca lo vamos a dejar. Siempre vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Ayer sucedió algo ahí y yo me enorgullecí. Sí, yo estuve así como 3 segundos. Así, pero bien enorgullecido. Ciego. Bien enorgullecido así. Y después me caí en cuenta, bajé la cabeza. Y me arrepentí. Sí, caí en cuenta. Y ahí, ahí me arrepentí. Y de eso es lo que yo hablo. De eso es lo que yo hablo cuando yo digo que dejar el pecado, que santificarse. No es que no vamos a fallar. Vamos a fallar. Y todos tenemos diferentes debilidades. Quiero entrar en eso todavía. Quiero entrar en eso ahora. Pero ¿viste la diferencia? Yo decidí no darle rienda suelta a mi carne, que fue la que me engañó, que fue lo que Dios lo permitió, porque eso nunca me pasa, no me pasa nunca. Y Dios lo permitió para que la persona lo viera, para que la persona viera mi reacción, porque eso a mí nunca me pasa. Y yo me enorgullezco así. Puede que yo actúe enorgullecido, pero yo me enorgullecí, sí, de corazón, sí, estoy bien enorgullecido así. Pero después, cuando caí en cuenta, cambié de sentir. ¿Ok? Me arrepentí inmediatamente. Entonces esa es la diferencia entre fallar, pecar, entre una debilidad y tú dejar que ese sentimiento, que ese sentir, que ese pecado gobierne sobre ti, gobierne sobre tu vida, gobierne sobre tu mente, gobierne sobre tu corazón. Esa es la diferencia. No es que no, por eso es que yo dudaba cuando yo no sabía, cuando yo dudaba de mi salvación. Cada vez que pecaba. Y yo no estoy hablando de la tocaera, tú sabes. No, de eso voy a hablar ahora. Yo no estoy hablando de eso, porque ese pecado Dios no me lo ha quitado todavía. Pero es a mí que no me lo ha quitado. Es a mí que no me lo ha quitado. No quiere decir que tú puedes hacerlo. Y no quiere decir... Entonces, ¿qué estaba hablando? Ajá. Entonces, así que funcionan las cosas. Las cosas. Primeramente, el juicio que yo te hago a ti es un juicio justo. De lo que yo hablo. Son cosas que tú estás... que ya tú estás
supuesto haber superado. Porque Dios te ha dado tiempo. Esos pecados. ¿Ok? Y antes que continúe, hay pecados que en ellos no hay maldad. Entonces esos pecados son más, no voy a decir aceptables, pero son más, son menos serios. ¿Ok? ¿Ok? Quiero dejar todo claro, por eso es que sigo aquí para allá, para aquí para allá. Quiero dejar esto claro. Quiero dejar esto claro. ¿Ok? Porque ustedes me ven pecando cuando yo peco. Que ustedes me ven. Pero también ven que Dios está conmigo. Por eso yo no quiero darte. Yo quiero explicarte las cosas bien para que tú entiendas. Primeramente, todos tenemos diferentes debilidades. Y sí, yo llevo mucho tiempo, tengo mucho tiempo ya conociendo de Dios y caminando con Dios. Eso tú dirás, pues tú llevas tiempo también, debiste haberlo dejado. No, es como un escape, ¿ok? Y yo todavía estoy, por la condición y las situaciones que Dios me pone y en la condición que vivo y todo eso Dios lo toma en cuenta. Y eso ha sido desde pequeño, ha sido como un escape, ¿ok? Ha sido como un escape. Entonces, primeramente, en ese pecado no hay maldad, pero no quiere decir que cuando me toque dejarlo, yo voy a poder seguir haciéndolo, porque en él no hay maldad. No. Cuando me llegue el momento cuando cambie mi situación, cuando cambie mi vida, cuando ya no haya necesidad para ese escape, entonces va a llegar el momento en que Dios me va a exigir que lo deje. Y si no lo dejo, se va a convertir en un pecado de muerte espiritual y voy a perder mi salvación. Ya todo lo expliqué. ¿Ok? Primeramente, ella no tienes la moral, primeramente, no tienes la moral para señalar mi pecado. Segundo, no entiendes obviamente las cosas espirituales. ¿Ok? Tú no puedes, especialmente si tú ves, lo que tú estás cometiendo es un pecado. Lo que estás haciendo es un pecado. Le estás añadiendo pecado a tu vida de pecado. Un pecado grande. Me quieres desmoralizar. Quieres poner a la gente en contra mía. Sabiendo que estás mal. ¿Por qué estás mal? Porque aunque no tenías este conocimiento que yo te estoy dando ahora, tú me ves pecar todo el tiempo, pero también ves que Dios está conmigo y que mantengo mi salvación. Aunque no entiendes, ahora sí lo entiendes, pero aunque no entendías por qué Dios estaba conmigo y por qué yo mantenía mi salvación, aunque no lo entendías, pues eso te daba razón.
para no comenzar a cometer el pecado que estás cometiendo ahora, que es un pecado bastante feo, ¿sabes? Es bastante feo, porque te estás oponiendo, lo que estás haciendo, te estás oponiendo al plan de Dios, porque tú quieres continuar tu ministerio y tu vida de la forma que la has vivido hasta este momento, y Dios nos está llamando a santificarnos. Dios nos está llamando a limpiarnos. Entonces, obviamente, no es a mí, es como los demás, como estos cristianos, como muchos que hablan mal de mí, que están en contra mía. Te estás oponiendo a Dios, es a Dios que te está oponiendo, no es a mí. Sí, porque sí, con David, estamos con David, sí, con Jeremías, sí, con José, sí, con el apóstol Pablo, sí, A David le pasaban todas esas cosas, pasó por tantas cosas y escribió muchos salmos y sufría mucho, sí, porque Dios lo estaba pasando por el proceso y Dios tenía cosas grandes para él, sí, pero con este no, este es castigo, lo que le pasa a porque es un orgulloso, porque este es un soberbio, porque lo que le pasa a ese, ese no, porque ese es castigo de Dios. Sí, pero con David, estamos con David, sí, David pasó por muchas cosas, sí, Jeremías, sí, con ellos sí, estamos con ellos. Estúpidos que son, idiotas, hipócritas. Ya te lo expliqué. Si estás empezando en las cosas de Dios, y tú ves, y si llevas tiempo en las cosas de Dios y no entiendes las cosas espirituales, tú no puedes juzgar ciertos pecados a las personas, ni concluir de que está bien con Dios cometer ese pecado porque se lo permite a esa persona. Tú no sabes por qué se lo está permitiendo a esa persona. ¿Ok? Todos tenemos debilidades diferentes y Dios nos exige diferentes cosas, que hagamos diferentes cosas, que tengamos diferentes cambios en el orden, porque al fin tenemos que limpiarnos completamente del pecado, de la maldad. Al fin, pero en el orden en que vamos, el orden va a ser diferente, porque tu debilidad no es la mía y la mía no es la tuya. Entonces, en ese sentido no podemos, si no entendemos, no podemos concluir de que está bien cometer ese pecado porque Dios se lo está permitiendo a aquel. O no podemos juzgar a la persona porque está cometiendo ese pecado si sabemos que Dios está con la persona. Pero ya cuando tú llevas tiempo en el evangelio, ya es diferente, ya tú sabes. Ya tú sabes cuando es sinvergüenza, como los cristianos, que son unos sinvergüenzas, es lo que son. Ellos viven una vida de apariencia. Entonces tú nada más solamente quiero recordarte, ya te expliqué lo de la tocaera mía, lo de mi pecado, ya te lo expliqué, ¿verdad? Está claro, Dios no me lo ha quitado. Cuando cambie mi situación, cuando cambie todo, entonces sí va a llegar, aunque no hay maldad en él. Eso es otra cosa, que no hay maldad en él. Pero como quiera, es un pecado serio. Si lo estoy haciendo sin necesidad, si lo estoy haciendo si no,
para no decir eso. Si no lo estoy haciendo, si no lo estoy haciendo como escape, como lo estoy haciendo, como lo hago ahora, como un escape, como un escape. Si lo hago sin necesidad en ese sentido, porque como quiera voy a tener la necesidad, la otra necesidad como quiera la voy a tener, ¿verdad? Pero si lo hago por esa necesidad y no por el escape, por la necesidad mental, por esa necesidad, esa otra necesidad, porque siento tanta presión y es un escape. Si no lo estoy haciendo por esa razón, que es la razón por la cual Dios me lo permite, y ya lo hago sin tener necesidad, sin tener esa necesidad, aunque sí voy a tener la necesidad corporal, sí la voy a, pero como quiera va a ser pecado, un pecado grave, un pecado de muerte espiritual, porque es un pecado grave, es un pecado grave. Si Dios no te lo ha quitado, si Dios no te lo ha quitado, y si Dios te ha dado todo lo que necesitas, y estás fuerte espiritualmente, estás fuerte mentalmente, y lo haces, es un pecado bien serio. Es un pecado bien serio. Casi como fornicar. Es serio, es serio. Ok, so ya está todo explicado. Ok, pastora gordita, rajatabla, se peina el pelo todo así, se lo aplastan así, se ven el moñito acá atrás, todo igual, y el de esto igual. El traje igual, los trajes iguales, y gorditas así. Sí, tú mismita. Hasta la próxima. Eso es religiosidad, ¿sabes? Eso es religiosidad. Ya está todo explicado. Te estás oponiendo a Dios. Es a Dios no es a mí que te estás oponiendo, es a Dios que te está oponiendo. Que yo soy el que lo represento, tú no quieres que yo influya. Porque tú ahí estás jugando con fuego, ¿sabes? Tú y los demás estás jugando con fuego. Con el fuego, no con el fuego que te santifica, no con ese, no, con el otro, con el que te destruye. Voy a dejarlo ahí. Hasta la próxima, amigos.